Hola, ¿qué tal? Me quedó gustando. Fue tan, pero tan interesante los programas que hicimos sobre el cannabis, tan aleccionadores, tan importante abrir la mente y escuchar la voz y el conocimiento de un científico que, repito tema, no repito tema, repito personaje, porque realmente fue muy, muy enriquecedor escuchar al doctor Álvaro Zuluaga hablarnos de la naturaleza del cannabis. Y hoy entonces lo voy a invitar a que hablemos de otro tema prohibido, de otro tema que asusta y me imagino que ustedes pueden tener la misma ignorancia mía o yo ser más ignorante. Vamos a hablar de los famosos hongos. Álvaro, muchas gracias por estar aquí. Qué rico tenerte y contar contigo para este programa. Gloria, muchísimas gracias. Para mí también es un placer, como te dije en la anterior oportunidad, poder compartir conocimiento, aprender también, porque yo pienso que en la medida que uno comparte el conocimiento es un aprendizaje, siempre y cuando haya una posición también de humildad con lo que uno sabe. Es importante también comunicar en estos momentos que no me las sé todas, simplemente la información que tengo es porque son temas que me apasionan, también con los cuales yo he podido ver cómo hay personas que logran encontrar nuevamente un estado de balance y de equilibrio a nivel de salud, y eso es lo que hace también que me alegre mucho compartir estos temas contigo y con la gente que disfruta de este programa. Álvaro, ¿te buscan mucho? ¿Te buscan mucho? ¿Los hongos? No, te buscan mucho la gente para buscar. Fíjate que esta historia es bien curiosa porque hoy en día yo puedo decir que hago lo que más me gusta hacer y es servir a los demás. Y llegué aquí porque no sé si te lo comenté en detalle en el programa anterior, pero yo tuve una situación de salud muy fuerte cuando a raíz de una cirugía que me hicieron en mi pierna, dañaron el nervio ciático durante la cirugía y eso fue lo que hizo que fue como mi despertar. Fue un momento bastante difícil, fue casi un año de una circunstancia donde mi salud se vio bastante afectada. Pude entender también qué fue la depresión, qué fue la ansiedad, qué fue la tristeza por verse o sentirse y vivir una discapacidad. Entonces, esa experiencia que yo viví y de la cual se enteraron muchas personas, inclusive profesionales de la salud, y que vieron que yo pude superar o salir de esa situación, pues hizo que la gente empezara a buscarme, hizo que la gente quisiera empezar a escuchar qué era lo que yo había hecho, dónde estaba el secreto, cuál era la magia. Y eso hizo que se ocurriera como el llamado dentro de mí. Bueno, hay que empezar a hacer algo, hay que compartir esta información, hay que compartir esta experiencia. Sobre todo los primeros grupos de personas que aparecieron fueron muchos pacientes terminales de cáncer que desafortunadamente padecen una condición de dolor muy contundente y eso hace que su calidad de vida se vea bastante afectada. Y el otro grupo grande que empezó como a buscar también del consejo, del acompañamiento, fue el grupo de personas, sobre todo niños, que viven episodio convulsivo. Esto relacionado con el tema de cannabis medicinal. Y ahora, del tema que nos ocupa el día de hoy, que son los hongos medicinales y alimenticios también, pues imagínate que ahorita el gran interés es como de personas que están en lo que tú sabes hacer y que haces hace tanto tiempo, que es el tema de la psicología, el acompañamiento psicológico y emocional a las personas que están buscando bienestar. Pues esto ha causado una gran sensación porque han visto el efecto tan positivo que puede tener el uso del hongo medicinal en este tipo de situaciones. Como la del cannabis, ¿cómo diferencio en medicina? ¿Hay hongos malos? Bueno, en nuestro imaginario o en el conocimiento general, lo que nos enseñan en el colegio casi siempre es a que al hongo hay que tenerle como cierto respeto, ¿no? Porque el hongo puede ser una sustancia tóxica o venenosa. Pero fíjate que es muy curioso que de la gran cantidad de hongos, de la gran cantidad de especies que hay en el planeta, solamente un pequeño porcentaje de esa gran cantidad de hongos puede llegar a ser letal. Letal quiere decir que yo consuma una dosis de ese hongo y pueda llevarme una complicación tal que inclusive pueda morirme. Pero el porcentaje de hongos letales es muy pequeño, muy pequeño. Quiere decir esto que de los hongos que yo me encuentre, por ejemplo, en un bosque, la posibilidad de que yo me encuentre un hongo venenoso o tóxico letal es muy baja.
La mayor cantidad de hongos, digamos que nos dan, por el contrario, es un beneficio, bien sea a nivel nutricional o a nivel medicinal. Entonces, es importante que la gente sepa que debemos también como quitarnos ese velo para entender que no tenemos por qué relacionar el hongo como algo tóxico, como algo venenoso, sino que por el contrario tenemos que abrir el pensamiento también para empezar a entender que en ellos tenemos una posibilidad grande, por ejemplo, para solucionar temas de crisis o dificultad alimentaria y para solucionar temas que tienen que ver también con nuestra salud. ¿Cuál sería la diferencia entre un efecto de hongo y un efecto de marihuana, Álvaro? Muy distinta, porque el hongo actúa a otro nivel. Digamos que el hongo medicinal o psicoactivo tiene una influencia muy específica sobre el sistema nervioso central. Explicándole un poquito a la gente qué es el sistema nervioso central, sin yo ser especialista en el tema, pues ubiquémonos en nuestro cerebro. Ese sería como el sistema nervioso central, y la conexión de ese sistema nervioso central, esa raíz de el cerebro que se conecta con esa otra línea o ese otro conducto de comunicación que baja por nuestra columna vertebral. Ese sería el sistema nervioso central. Y tenemos un sistema nervioso periférico, que son todas las conexiones que salen de allí, de esa columna vertebral, y llevan toda la información y traen información a las diferentes partes del cuerpo. Entonces, hongos sobre todo actúan en principio en sistema nervioso central. Cannabis actúa sobre todo, que lo explicamos en el anterior programa, sobre sistema cannabinoide endógeno, que sí tiene una relación con el sistema nervioso, pero es un sistema también que tiene una conexión y una dirección sobre los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, las formas como ellos actúan, a pesar de que ambos tienen una injerencia con el sistema nervioso, son diferentes. Y su característica química y molecular también es muy diferente. La composición del uno es muy distinta que a la composición del otro. Entonces, tienen unas diferencias bastante grandes. Y aparte de eso, perdón, Gloria, que son dos reinos completamente diferentes. Cannabis es reino vegetal y hongos es reino fungi, que es un reino completamente distinto, no tiene nada que ver con las plantas. A veces la gente piensa... ¿Reino qué? Reino fungi o fungi, ¿sí? Ajá. O lo llamamos en español también reino hongos. Entonces, la ciencia clasifica los hongos como un reino completamente distinto, porque en una época los colocaban dentro del reino animal y en otra época los colocaron dentro del reino vegetal. Pero los hongos es importante saber que son un reino completamente diferente, porque se comportan de una manera muy distinta como se comporta un animal o como se comporta una planta. Entonces eso también es muy importante que la gente sepa hacer esa diferenciación, que es un reino completamente distinto, y tienen una magia tan interesante que la vamos a descubrir a medida que vayamos conversando en este programa. Arranca. ¿Cuál es la magia? Bueno, imagínate que todavía la ciencia está intentando determinar la cantidad de hongos que existen en nuestro planeta. Se supone que puede haber 6 veces más de la cantidad de plantas que existen o que han sido caracterizadas en el planeta. Entonces tenemos una abundancia de hongos impresionante. O sea, los hongos están presentes en toda parte, inclusive están dentro de nuestro cuerpo, inclusive rodean nuestro cuerpo, inclusive hacen parte de las defensas de nuestro cuerpo. Tenemos componente hongo en nuestro cuerpo que también está encargado, por ejemplo, de defendernos de algún microorganismo que quiera hacernos daño. Entonces, hay componentes de hongos y bacterias presentes en nuestro organismo que están cumpliendo una función necesaria para nuestro cuerpo. Pero si vemos los hongos ya como algo externo, algo por fuera de nuestro cuerpo, pues resulta que la ciencia también ha logrado determinar que los hongos son el internet de nuestro planeta. Gracias a los hongos es que puede existir esa red de comunicación donde una planta que está o que vive aquí, por ejemplo, en el trópico colombiano, puede estar en perfecta comunicación con una planta que esté en Centroamérica o con una planta que esté en Norteamérica. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa red también, como la conocemos nosotros, la red de Internet, por la cual ellos logran hacer una comunicación. Entonces, una planta, un árbol que necesite, por ejemplo, una ayuda, una colaboración,
de información para saber cómo defenderse de algún tipo de enfermedad o de algún tipo de insecto que la esté afectando. A través de esa red, de esa gran red de hongos que existe en el planeta, puede entrar a esa red y pedir información y recibir la información sobre la fórmula que ella necesita para producir un remedio que pueda repeler a ese insecto, que pueda controlar esa enfermedad. Imagínate la maravilla, y gracias a esa red de comunicación que le ofrecen los hongos, el árbol puede lograr esa maravilla pues o solucionar su situación en ese momento. Entonces, a los hongos les debemos esa capacidad que tiene la naturaleza de intercomunicación, y también gracias a ellos podemos, si asociamos eso que los hongos hacen a lo que nosotros como sociedad deberíamos hacer, pues ahí nos damos cuenta que estamos absolutamente desconectados, porque siempre el ser humano se ha visto como grupos con fronteras, grupos con límites. Entonces, aquí somos Colombia, pero al lado somos Venezuela, pero al lado somos Brasil y al lado somos Ecuador, y nosotros somos diferentes y nosotros somos mejores y nosotros nos comportamos de una manera distinta, y nos olvidamos de que al final de la historia todos somos uno, todos somos una unidad, y los hongos nunca se olvidan de eso, y gracias a eso también es que la naturaleza puede tener un balance y un equilibrio tan maravilloso, porque ellos hacen ese aporte dentro de ese sistema. Eso es increíble, Álvaro, es increíble. Hay unos estudios que están probando, ¿quién está estudiando hongos en el mundo? Pues ya hay mucho enfoque a nivel científico sobre los hongos. Digamos que en Norteamérica parte de las personas que han hecho grandes aportes a la información que hay actualmente disponible sobre hongos es el doctor Paul Stamets. Él es un micólogo. Cuando ya todo lo que sea mico, en la raíz mico está relacionada con hongo. Entonces, micólogo es una persona que se encarga de estudiar los hongos, y él ha hecho grandes aportes a la ciencia en el descubrimiento que ha hecho específicamente sobre hongo psicoactivo u hongo medicinal. Entonces, me vas a contar ahora después de comercial. Perfecto. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Hasta el 15 de mayo solicita tu acuerdo de pago y aprovecha la reducción del 50% en la tasa de interés moratorio. Acércate al Cali de tu comuna, excepto la 13 y 22, el Centro de Atención al Contribuyente del CAM, o al edificio Boulevard. Los motociclistas, en caso de una colisión o accidente, son los que menor protección y mayor riesgo tienen de perder la vida, razón por la cual todos debemos de respetar las vías, todos tenemos que tener civismo, todos somos importantes, por lo tanto, salvemos a Cali, porque eso es Cali. Seguridad, orden y autoridad. SOS Cali. Salvemos a Cali. Entonces, él está haciendo estudios, ¿y qué marca de diferencia entre estos hongos? Científicos como Paul Stamets se han enfocado mucho en lo que es el hongo psicoactivo, el hongo medicinal, específicamente denominado psilocibe, que es una variedad de hongo medicinal que produce una sustancia química muy poderosa que se llama la psilocibina, y de la cual se ha logrado determinar el efecto terapéutico, el efecto medicinal que tiene sobre nuestro cuerpo. Pero antes de yo avanzar con estos científicos modernos, sí me gustaría hacer alusión, así como lo hice con el tema de cannabis, donde mencionamos al doctor Mechoulam, que antes de que se me olvide también es importante decir que desafortunadamente la ciencia lo perdió este mes, el 9 de marzo creo que fue su fallecimiento, que es el considerado el padre del cannabis medicinal. En este caso, gran parte del conocimiento que tenemos hoy en día sobre hongos se lo debemos a una chamana mexicana llamada María Sabina. María Sabina, digamos que el gran auge de María Sabina fue en los años 50, cuando científicos de diferentes partes del mundo se dan cuenta de lo que María Sabina
lograba a través del uso de hongos con fines chamánicos, terapéuticos, medicinales, y van y la buscan a María Sabina. Ella al principio bastante desconfiada porque muchas veces el indígena, cuando ve que llega el científico, sabe que los propósitos no son buenos, más bien son de llevarse su información, y desafortunadamente ella fue muy temerosa al principio. Yo pienso que ese temor era real, era por algo, porque al final de su historia dicen que inclusive María Sabina murió en una situación de soledad y de pobreza bastante grande, y muchos científicos fueron a conocer a descubrir como de las cosas que ella conocía, y se llevaron ese conocimiento, y desafortunadamente pues yo supongo que ese conocimiento hoy en día terminó en manos de los grandes grupos que desarrollan medicina o hacen investigación. Entonces también es importante que en el programa hagamos alusión a María Sabina, que fue la persona que hizo un gran aporte de su experiencia a través de terapias chamánicas, de todos los beneficios que ella lograba con personas que iban en busca de una ayuda, y el tratamiento estaba básicamente fundamentado en el uso de hongo medicinal, hongo psilocibe, que es una variedad, inclusive en México tienen unas variedades propias con las que María Sabina logró ayudar a muchas personas que padecían diferentes trastornos o patologías como depresión profunda, bipolaridad, esquizofrenia, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el gran trabajo que hizo María Sabina, y que a ella le debemos pues gran parte del conocimiento que se tiene hoy en día sobre hongos. Pero hoy se está estudiando, porque creo que leí que en alguna parte ya la enfermedad mental se está tratando con hongos. Sí, ya de hecho aquí en Colombia hay unas experiencias que son, digamos, pequeñas experiencias, sobre todo en Bogotá. Ya sé que hay varios profesionales de la salud enfocados en el manejo de la enfermedad con el uso de hongo psicoactivo. Y ya en Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de que sigue siendo, el hongo está categorizado también como una sustancia de control del Estado, o sea, cualquier persona no puede manipular hongos porque hacen parte de esa lista de plantas, no de plantas, de sustancias prohibidas. Entonces, digamos que no salen como del ámbito de la investigación. Aún no hay disponibilidad abierta del uso de hongos para que una persona pueda decir: yo voy a una farmacia o voy a una clínica y sé que en ese lugar me van a poder dar hongos como parte del manejo que yo necesito. Entonces todavía hay mucha restricción, precisamente porque también hay una prohibición sobre el uso de hongo psicoactivo. ¿Qué produce el hongo en una persona? A ver, porque en ese estigma de marihuanero, de los que comían hongos, acuérdate, en Pance, los muchachos que iban a comer hongos a Pance y que se viajaban, se drogaban, ese hongo que ellos que encontraban allí, ¿qué les producía? Bueno, también, digamos que en los años 60, en la época hippie, también hubo una línea grande de consumidores de hongos. Siempre también estaba aquí en Cali, tenemos, pues, por lo menos la gente de nuestra generación sabe del personaje que se iba a Pance a buscar hongos allá en medio de la boñiga del estiércol de las vacas, porque el estiércol es materia orgánica donde el hongo puede reproducirse con facilidad. Y ellos tienen una facilidad increíble para hacer una dispersión o una multiplicación de su especie, y es liberando espora. Si en la planta, en la unidad reproductiva es la semilla, en el hongo es la espora. Y estamos rodeados por toda parte. Cada vez que respiramos estamos inhalando esporas. Si tocamos nuestra piel estamos rodeados de esporas. O sea, hay millones de esporas disponibles en el aire, en cada elemento que tocamos. Entonces tienen una facilidad increíble para dispersar sus esporas. Y esas esporas, cuando caen ahí en una materia orgánica que tiene nutrientes de los cuales ellos se pueden alimentar, pues el hongo aparece allí. Y en esa época, básicamente lo que la gente hacía, o aún hay personas que los utilizan con ese propósito, es de pegarse ese gran viaje, porque el hongo tiene esa capacidad de estimular a nivel cerebral un efecto en el cual la gente siente, digamos, se libera de la máscara, que es uno de los principios para el uso terapéutico, de los cuales el profesional debe conocer, es liberarse de la máscara, esa máscara detrás de la cual nos escondemos. Y al liberarse de la máscara también entrar en una conexión muy potente con esa energía que está en el ambiente, en este caso de la naturaleza. Entonces una persona que está viviendo un viaje con hongos, pues se conecta fácilmente con la energía que libera el árbol, que libera el agua, que libera la hierba, que libera la planta, la flor, el aire. Y eso hace que en su cerebro
se produzca un viaje muy psicodélico, porque hay un viaje de mucho color, de colores muy fuertes, de colores de mucho impacto, pero desafortunadamente pues también cuando este tipo de actividades no son controladas, no son vigiladas, también se puede generar un riesgo, porque la persona puede pensar, por ejemplo, que está caminando encima de un tapete de algodón y resulta que lo que hay después del tapete de algodón es la caída al río y puede vivir un accidente porque su mente no está en una condición adecuada para responder ante una situación de peligro. Entonces, ahí es donde viene la importancia y el enfoque que ha tenido la ciencia médica hoy en día para estudiar algo donde no necesariamente tengas que utilizar el hongo que te produzca ese efecto psicoactivo, que te meta ese gran viaje, sino que puedes utilizarlo de una manera donde a partir de pequeñas dosis logramos un efecto terapéutico muy potente que hace que se generen muchos cambios, se fortalezcan conexiones neuronales, que todos esos caminitos que hay dentro de nuestro cerebro de comunicación se fortalezcan sin necesidad de recurrir a dosis altas donde la persona tiene que vivir esa experiencia fuerte y que lógico para algunas personas o a quien no disfruta este tipo de experiencias pues no va a ser nada agradable. Entonces ahí es donde entramos en el tema de lo que hoy se denomina como la microdosis de hongo medicinal. ¿Hay más plantas, marihuana, cannabis, hongo? Hay la escopolamina. Hay plantas que terminan siendo, es decir, no sabemos casi nada de la naturaleza del poder de las plantas. ¿La escopolamina hace daño? La escopolamina utilizada como sustancia medicinal tiene un efecto terapéutico increíble. Lo que pasa es que el problema es eso, el irrespeto hacia el espíritu de la planta, el irrespeto hacia el espíritu del hongo, donde quien aparece primero es quien quiere sacar ventaja comercial de esa facultad que tiene la planta, bien sea para que la persona se sienta tranquila, para que la persona se sienta alegre, para que la persona se pueda reír, para que la persona se le abra el apetito, para que la persona calme su dolor. Aparece primero el aprovechado, aparece primero el vivo que dice yo de esto puedo hacer negocio. Y en esa intención inicial de hacer negocio, luego esa intención se convierte en una intención macabra donde a mí no me importa el daño que yo pueda estar haciendo cuando empiezo a traficar con ese principio activo que estoy utilizando de esa planta. Pero la escopolamina, por ejemplo, es extraída de un árbol que se llama el trompetero, no sé si conocen el árbol ya me acuerdo el nombre que me escapa en este momento, el borrachero, popularmente se conoce como el borrachero, es un árbol hermoso que produce unas campanas que tienen una disposición hacia abajo y, por ejemplo, hay personas que utilizan o no viven la experiencia simplemente de acostarse debajo de un borrachero para tener un sueño donde hay se activa mucho esa capacidad onírica y vienen unos sueños y vienen unos efectos mentales bien interesantes. Y ahí tú no te estás colocando la planta dentro del cuerpo, ahí simplemente te estás acostando debajo del borrachero y estás recibiendo ese olor, esos terpenos, esa fragancia que sale de él y ya eso tiene un efecto sobre nuestro cuerpo. Entonces, vuelve y juega. Sobre los hongos también está el riesgo de que caigan como una herramienta que puede ser utilizada para manipular personas, para hacer un gran negocio y para continuar con el derramamiento de sangre que se ha hecho con las plantas de poder. Los gobiernos se están quedando Yo he tenido que ver atrás ante el avance de lo que está sucediendo con la naturaleza. Yo pienso que sí. Yo no creo mucho en que lo que se hace aquí, por eso intento no meterme en discusiones políticas ni caer en la trampa de que yo soy de derecha o de izquierda. Yo pienso que los gobiernos tienen legislaciones superiores. O sea, lo que hace un gobierno en un país no son decisiones autónomas. Para mí son guiones con los cuales hay que cumplir. Para mí son estrategias que vienen de un nivel superior y simplemente el gobierno que esté de turno tiene que cumplir con eso. Entonces, si uno analiza en el tiempo, Gloria, si estamos mejor o estamos peor, yo me atrevo a decir que cada vez a nivel de ecosistema, de biosistema planetario, cada vez estamos peor. Cada vez no estamos mejor, cada vez estamos peor. O sea, cada vez la naturaleza está siendo más irrespetada, cada vez la contaminación está más desbordada. Entonces, si hubiera una intención positiva detrás de eso, el reflejo estaríamos mejor a lo largo del tiempo. Pero si yo analizo así pequeñito,
los últimos 50, 60 años, a ver si hemos mejorado o hemos empeorado. Yo creo que hemos empeorado. O sea, la condición planetaria en estos momentos va hacia abajo, no va hacia arriba. Entonces, si hubiera una buena intención detrás de esto, estaríamos mejor, pero yo creo que no la hay. Hay algo o a alguien o a una fuerza superior que no le interesa que aquí estemos mejor. Entonces, es un llamado de atención que yo hago también para que la gente haga un despertar de conciencia hacia dónde vamos y hacia dónde nos quieren llevar. ¿La información viene de los ancestros, de los indígenas, de esos pueblos anteriores? Totalmente, pues si tenemos que tener un referente para hablar de respeto por la naturaleza, todavía queda uno que otro grupo por ahí que ha sido como muy defensor de sus orígenes, pero es que inclusive hasta las comunidades indígenas hoy en día, mira, hablar de comunidades indígenas en Colombia, lo primero que la gente le viene a la mente es conflicto, es problemática, es disturbio, es violencia, porque la mejor estrategia es que inclusive ese conocimiento original se desaparezca. El conocimiento original, el conocimiento respetuoso, donde se aprovechaba la naturaleza en balance y en equilibrio, yo creo que ahí también hay una intención de que eso desaparezca. Denigrando de ellas desaparecen, ¿no? Totalmente. Don Álvaro, usted queda pendiente. Ahí quedamos en los pendientes porque es tan interesante. Hay muchas cosas por aprender. Sí, nos falta hablar sobre todo de microdosis, entrar un poquito más. Muchísimas cosas. Vamos a volverte a invitar y vale. A ustedes, ojalá que hayan aprendido tanto, que estén abiertos a la información nueva, que tengan una mente donde no se sigan satanizando la naturaleza y donde todos podamos aprender a convivir. Álvaro, muchas gracias y a ustedes que la pasen bien. Gracias, hasta luego. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, recorrió la obra del Proyecto Integral Cristo Rey, uno de los 5 parques para la vida de orden turístico, ambiental y encuentro ciudadano. El proyecto va a estar terminado para finalizar este año y sin duda alguna renueva al monumento de Cristo Rey como principal monumento de la ciudad de Cali. Este proyecto tiene un gran compromiso con el medio ambiente, en su cuidado, en su restauración, en el cumplimiento del plan de manejo ambiental que tiene el Ecoparque Cristo Rey. Los constructores y la maquinaria amarilla trabajan sin parar en los 4 frentes de la obra, que ya cuenta con un 32% de ejecución. Del primer frente de portería y bienvenida, el segundo frente, el frente de senderos, tercer frente, el frente de terraza y por último el frente de monumento, que es el que simboliza este proyecto. Cerca de 50.000 millones de pesos están siendo invertidos en el Parque Cristo Rey, que además de conservar el medio ambiente, fortalecerá la reactivación económica y turística de la ciudad.